Cuento de Navidad, México congelado, por Teresa Salazar. Un cuento dedicado especialmente a Cupido, su regalo de Navidad atrasado. Un buen día se estaba preparando Marianita para la Navidad. Muy animada estaba en su casa haciendo unos muñecos de nieve para adornar su hogar con todos sus sobrinos. Estaban muy a gusto disfrutando de las festividades. Así pasaron las posadas y llegó el día de la Nochebuena. Ese día estaban cenando todos en la mesa, comiendo un delicioso pavo que había cocinado mamá Elena. De repente, escucharon un tremendo ruido y no supieron qué pasó. Todo se cubrió de polvo. Era como un terremoto. Marianita se levantó y trató de sacudirse. Toda la cena se había estropeado. La mesa estaba llena de tierra y escombros. No sabían qué pasaba. La casa estaba como derrumbada, losa por aquí y por allá. No sabía ni qué día era, ni cuánto tiempo había estado inconsciente. Lo único que le preocupaba era tratar de salir y de buscar a la gente que había estado con ella, pero no encontraba a nadie. De repente pudo salir del lugar. Cuando caminó por la calle, toda atontada, para ver lo que había sucedido, vio todo lleno de tierra, empolvado. Parecía que había caído un misil o una bomba. Nadie sabía qué pasaba. Solo la gente gritaba: «¡Alguien nos ha robado el sol! ¡Alguien nos ha robado el sol!». La gente asustada parecía zombis, desencajadas. Gritaban e iban despavoridas y desubicadas de un lugar a otro y sin sentido, sin tener orden, sin saber nada. Solo gritaban asustadas: «¡Alguien nos ha robado el sol! ¡Alguien nos ha robado el sol!». Marianita preguntaba: «¿Nos han robado el sol?». «Sí», gritaban todos despavoridos, entre llantos y entre gritos, con las manos en la cara, asustadas y asustados, corrían por todos lados. Mientras, Mariana seguía buscando a sus familiares y a sus amigos y averiguando qué había sucedido. Todo estaba en ruinas. Parecía una imagen apocalíptica. Se sentía como Momo cuando llegaban los hombres grises y se robaban el tiempo. Pero en esta ocasión no era el tiempo el que se robaban, sino el sol. Y no había en este momento una tortuga Casiopea que la guiara como a ella. ¿Por dónde comenzar? Marianita recibió la inspiración del Espíritu Santo y fue a ver qué había pasado en la iglesia. Vio que todo estaba en ruinas. Como pudo, entre los escombros, llegó al altar y a la sacristía. Recogió un portafolio, tomó al Santísimo del Sagrario y una pequeña custodia que había en el lugar. Las guardó en el portafolio y salió ahí rumbo a su casa. Como pudo también, entró y cerró la puerta con unos polines y maderas que encontró. Trató de encontrar un lugar donde pudiera tener calor, ya que la temperatura bajaba y bajaba y todo se obscurecía. Parecía que no se detenía el frío y el termómetro marcaba 0, -5, -8, -9, -10. Y todo se ponía frío. Su corazón palpitaba y palpitaba y parecía que iba a morir congelada. De repente se dio cuenta de que si oraba, el frío se detenía y empezaba a salir el sol, o por lo menos no bajaba más la temperatura. Así es que encontró su misión. Cuando lograba recargar su celular, podía ver las noticias. Sin embargo, no solo en México había bajado la temperatura, sino en países
como Francia, Inglaterra e incluso Rusia, se notificaba de heladas históricas, -52 °C. Entonces, a Marianita se le ocurrió algo. Iba con la custodia de un lugar a otro, sacaba el Santísimo, oraba y pedía a Dios que apareciera el sol. Y aparecía el sol. Un poco y calentaba un poco la tierra. Y podía seguir la actividad normal de la ciudad. Pero luego volvía a enfriarse. Pero eso no era todo. Lugares en México como las playas donde nunca había nevado como Veracruz, Acapulco o Cancún, comenzaba a caer nieve y a congelarse. El agua comenzaba a subir de nivel y destruía todo a su paso. Había gente electrocutada, los postes tirados, las casas destrozadas, los árboles caídos, las palmeras igual. Así, en todos lados, aquí, allá, y no solo en México, sino en el mundo entero. El desierto comenzó a tener agua y a ahogar a los camellos. La gente comenzó a ahogarse también. Todo devastado. Indonesia, Pakistán, Irán, las presas destrozadas. Mariana preguntó a su amigo, a quien le decía Cupido, cuál era la razón por la cual se peleaban en esas presas. Él le dijo que no lo entendería. Ella le pidió enviarle imágenes de dónde estaba el problema para ver qué solución encontraban al problema de su país, ya que estaban viviendo diversas guerras en varios lugares, lo cual formaba una guerra en pedacitos, sin darse cuenta que se iba forjando la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, él le dijo que el problema principal en su tierra era el agua y la mala distribución. Pasaban y pasaban los días y Marianita salía de vez en cuando a buscar a sus familiares. Veía cómo se iban tronando las carreteras y las avenidas una tras otra. Los edificios colapsaban. Una calle se subía sobre otra en forma de placas tectónicas. A veces veía cómo se hacían enormes socavones en lugares muy cercanos, como la plaza comercial a donde solía reunirse con sus amigos a platicar y tomar un café. Mientras tanto, seguía buscando a su familia hasta que un día encontró a su hermano y a su madre. Se subieron al coche con toda su familia y recorrieron varios kilómetros huyendo del lugar. Ella, a través de la oración, había recibido la indicación de que tenían que salir e ir al lugar más lejano de las grietas. Y así lo hicieron. Viajaron y viajaron y viajaron hasta que ya no encontraron grietas y encontraron un lugar seguro a las afueras de la ciudad. Otro día, en oración, estando en misa, casi cae desmayada, porque vio cómo la tierra se partía en dos. Fue tan grande la impresión que casi grita en plena misa. Quedó asustadísima y visiblemente alterada. Vio cómo la tierra se partió en dos, quedando una parte más grande y la otra más pequeña, pero separadas. Imagínense la impresión de haber visto su hogar, la tierra, partido a la mitad. Después, entre viajes de placer y viajes de escapatorias, recorrieron varios lugares. Un día fueron rumbo a la playa, pero vieron un hotel con muchas calaveras en la fachada y recorrieron una avenida circular. Después, entraron a la playa, visitaron la iglesia, se bañaron, disfrutaron de una rica comida y regresaron a su hogar. El clima se tornaba muy extremoso. Huracanes en donde nunca se habían presentado. Calores extremos que cocinaban a la gente literalmente. La gente moría por el golpe de calor.
Solo les daba un paro cardíaco, sangraban de la nariz y morían. Lluvias y vientos tan fuertes que destrozaban todo a su paso. Los coches flotaban en las calles. Erupciones que hacían evacuar a pueblos enteros. Éxodos masivos. El frío también destrozó todo a su paso. Así pasaron varios años, días de muertos y navidades. Pasaban, y hago énfasis en estas fechas, porque Marianita se percató que en el Día de Muertos era cuando comenzaban a enviar el virus y las enfermedades, una guerra bacteriológica, así como la guerra Harp, hacían de las suyas en esas festividades. Para ese entonces, Marianita ya estaba reunida con su familia, pero un día en la celebración del Día de Muertos se le ocurrió ir a un pueblecito pintoresco y disfrutar de las bellas tradiciones. Entraron al mercadito, compraron algo alusivo a la festividad, vieron los desfiles, los disfraces de fantasmas, de monstruos, compraron fruta para la ofrenda, comieron pan de muerto y fueron a la playa. Pero de repente, otra vez, el barullo de la gente comenzó a inquietarlos. La gente se alteró. Ellos trataron de caminar y llegar a un lugar seguro, pues unos barcos empezaban a incendiarse en el puerto y todos tuvieron que regresar inmediatamente a su casa. Después de ese suceso, un día Mariana venía de su trabajo, pero no pudo regresar. Empezó a ver cómo Tlalpan estaba llena de mucha gente. La gente desesperada había abarrotado las calles y avenidas. Todo era caos, mucho tráfico, el metro saturado. La gente intentaba salir. Ella tuvo que rodear y caminar horas y horas para llegar a su casa. Tuvo que tomar atajos y buscar donde estuviera abierto y despejado para llegar. El gobierno había dado la orden de evacuar la ciudad porque el volcán Popocatépetl había hecho erupción y todos trataban de salir de la ciudad. Las carreteras saturadas y toda la gente trataba de escapar. De repente, Marianita veía cómo es que algunos jóvenes corrían tratando de salvarse. La lava empezaba a llenar las calles de Puebla. Todo se llenaba de lava y mucha gente moría calcinada. Todos tenían que salir y evacuar, pues en la Ciudad de México se estaba concentrando gran cantidad de ceniza y ya no se podía respirar. Por un tiempo permanecieron encerrados, pero tuvieron que evacuar. La gente tuvo que huir. Un caos en Tlalpan. Nadie podía pasar. El metro no se daba abasto. La gente caminaba por aquí y por allá y trataba de encontrar el medio para salir de la ciudad. Todo mundo buscaba el lugar más alto para no ser alcanzado por la lava. Lugares como Bellas Artes, Xotepingo, Polanco estaba colapsado. La gente ya no cabía en el metro ni en las calles. Ella y su familia fueron a donde el gobierno les indicó. Se veía en las calles tanques y coches del ejército, llevando a las personas a diferentes lugares. La Armada prestó sus instalaciones para salvaguardar a las personas. La gente corría y corría tratando de salvar sus vidas. Las erupciones no solo fueron en nuestro país, sino que los volcanes erupcionaban aquí y allá, en Japón, Estados Unidos, México, Indonesia. Sin embargo, la guerra seguía. La gente no entendía que la Tierra estaba pasando por un cataclismo y robaba, mataba, asaltaba, incendiaban edificios de gobierno y las casas particulares. A la gente no le importaba destruir la infraestructura que les salvaría la vida. Simplemente se instauró el vandalismo,
la delincuencia y la anarquía. Lo más terrible era que la gente, según de bien, a través de los medios, validaban a los grupos delincuenciales y anárquicos cayendo en un caos, siendo los menos los hombres de bien. El quinto reclutador en el país era el narco. ¡Qué vida la nuestra! Tan mal estábamos en estos tiempos. Después de mucho tiempo, regresaron a la ciudad. La ceniza alcanzaba el 1,5 metros de espesor. Ella llevaba a sus espaldas a un pequeño y le decía: mira, mijo, ya casi llegamos. Aquí es Soriana. Nuestra casa está muy cerca. También encontró a un amigo que la buscaba hace tiempo. Gente de la colonia. Así comenzaron a buscar su hogar y volvieron a casa. Lo primero era revisar las condiciones en las que estaba y quitar la ceniza para volver a vivir ahí. Poco a poco regresaron a sus actividades normales. Ella volvió a la docencia y a sus coberturas de periodista. En una época muy lluviosa, Marianita pasó por un evento muy fuerte. Había habido un funeral en la familia y venían de él, pero encontraron las calles inundadas. Las avenidas principales muy transitadas se habían inundado por completo. Todo estaba lleno de tierra y lodo. Tláhuac, Iztapalapa, el Eje 3, por mencionar algunas. Hasta tenían que usar lanchas y mucha gente resultó damnificada. También grupos armados tomaron la ciudad. De repente se encontraban retenes en donde antes habían sido lugares muy tranquilos. Walmart, que era el supermercado donde ella acudía, estaba rodeado de maleantes que incendiaban las calles y ponían retenes para que nadie pasara. Era un logro ir a las tiendas comerciales. Uno no podía llegar tranquilamente a los lugares. Sin embargo, también dentro había caos. Estaba racionado todos los electrodomésticos. No se tenía acceso a ellos. Estaban con listones amarillos de precaución. Solo se tenía acceso a la comida, pero racionada. A nosotros como país nos iba más o menos porque estábamos dentro del grupo ganador en esta guerra, que nadie ha querido reconocer, pero que todos tienen parte y participación en ella. La situación era muy terrible y cada vez las imágenes eran más desoladoras. Marianita había adquirido un cáncer y había perdido el cabello por las quimioterapias. Para ese entonces el ejército contrario comenzó a eliminar personas a las que ellos consideraban inservibles, no esenciales. Las personas perdían sus casas poco a poco y comenzaban a vivir en albergues creados por el gobierno. De repente un día en una cobertura, Marianita fue a un museo, pero ahí vio unas puertas secretas. Caminaron por un subterráneo y vio cómo un ejército se preparaba para la guerra, y de hecho la habían tomado y la llevaban a matar. Ahí eran campos de concentración. La iban a matar por no tener cabello. Ese ejército mataba a todos los no esenciales. Y ella era considerada como una de ellos. Sin embargo, su mamá la salvó y demostró lo contrario. Pero ese ejército mataba a las personas con engaños. Decía que se iba a bañar, pero les echaba un gas amarillo para exterminarlos. El escenario cada vez era más cruel y la guerra poco a poco alcanzaba a la familia de Mariana y a la misma Mariana. Mariana veía cómo es que separaban a las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, mujeres fértiles y con hijos y en edad reproductiva. Separaban a las familias. Las mujeres sin hijos eran consideradas basura y las mataban. De repente, Mariana encontró a unos amigos
que fueron por ella y ahí trataban de conservar un ambiente mucho más amable, ya que todas esas personas estaban fuera de los metros aglutinados y casi sin ropa, sucios y en un estado de indigencia. Ellos fueron a un albergue especial coordinado por sacerdotes. Ahí trataban de conservar su identidad y propiedades. El ejército apoyaba en gran medida esto. Después de la catástrofe, el ejército recogía de cada casa todo lo que podía ser útil: ropa, electrodomésticos, y lo llevaban a estos albergues. Ahí Mariana con sus amigos trataban de regresar a cada persona sus pertenencias. Trataban de no dividir las familias y que estuvieran juntas. Después de jornadas de trabajo largas, en donde hacían cosas en serie y estaban vestidas todas con jumper azul, regresaban a sus hogares para dormir con su familia, pero al día siguiente era lo mismo. Calles muy icónicas como Insurgentes Sur, el Zócalo, estaban todas valladas. A Mariana se le ocurrió la idea, recuerden, siempre inspirada por Dios y la oración, de hacer una panadería, y ellos se encargaban de dar pan a la gente. La gente se formaba en filas enormes y recibían comida. El gobierno de nuestro país trataba de que la gente no se sintiera que estábamos en guerra mundial. Trataba de conservar las garantías de cada ciudadano, lo más que podía. Incluso teníamos momentos muy buenos y la gente podía trabajar en lo que quería y hacer cosas en el país, pero las situaciones extremas eran adversas y poco a poco llegaban miles y miles de refugiados de todos lados. A veces Mariana y su familia los ayudaban a escapar, pues eran perseguidos por su religión. Los ejércitos invasores, los titanes, llegaban en buques a las playas e invadían el país. Sin embargo, eran ejércitos bárbaros. Llegaban y violaban a las mujeres residentes del lugar invadido y algunas lo permitían. De lo contrario, eran asesinadas. Las imágenes cada vez eran más violentas. Las personas no entendían por qué sucedía, pero se iba gestando cada vez y más la guerra, y parecía que no había marcha atrás. Los migrantes llenaban las calles del país y tomaron las ciudades fronterizas, y muchos de ellos eran financiados por grupos contrarios que se beneficiaban de esta situación para desestabilizar al país. Los camellones de arterias principales se llenaban de casas de campañas. La crisis económica y de desempleo se agudizaba cada vez más. Las fronteras y carreteras cada vez más eran tomadas por militares y grupos paramilitares. La frontera sur y norte estaba llena de soldados. Mariana a veces caminaba por calles que estaban totalmente cerradas por rejas y tenían que rodear las manzanas para poder llegar a los lugares a donde quería ir. Marianita y su hermano a veces iban en los camiones del ejército debido a su trabajo. Ellos eran médicos de familia y Mariana combinaba el ejercicio terapéutico con el periodismo y la docencia. Mariana sentía mucho pesar al ver que personas del mundo del espectáculo estaban bien y de repente, como por arte de magia, se veían todos demacrados, calavéricos. Algunos de un día para otro se despedían y morían. Al parecer acudían a la voluntad anticipada, lamentablemente. Muchas veces ellos tenían que ir a diversos pueblos para poder conseguir alimentos, hasta que un día solo vieron a lo lejos que explotaba un misil pequeño, después un segundo misil mediano y por último un tercer misil, uno muy grande. Ella y su hermano y todos corrieron, y otra vez las calles se llenaron de gritos, llanto y desesperación. Algunos estaban acostados en sus cuartos, en sus casas, pero una ola expansiva supersónica empezó a invadir todo. Absolutamente nadie se salvó. Todos fueron alcanzados por esa onda hipersónica que cubrió a todos. Algunos estaban dormidos.
Pero de repente ella se encontraba con su familia acostada. Se tomaron de la mano y una voz especial les dio fuerza y les pidió mantener la fe y sobre todo la esperanza. Se tomaron de la mano al ver que muchos se suicidaban. Pero ellos y un grupo habían decidido confiar en Dios y pasar el trago amargo, agarrados de la mano, esperando, dormidos, el trágico momento. Dios les pedía orar y confiar en Él, y así lo hicieron. Todos, absolutamente todos, fueron cubiertos por esa onda magnética. Mientras tanto, Mariana se veía a sí mismo en eso que parecía un sueño, y se veía como quería ser una gran cineasta como Walt Disney. A lo lejos él, a lo lejos ella, mientras la onda expansiva la cubría a ella y a los que la rodeaban. De repente, un ruido tremendo se escuchó a lo lejos y Mariana despertó. Había dejado la tele prendida y estaba la película de Armagedón. Menos mal que todo fue un sueño, exclamó Marianita. Mientras tanto, mamá Elena y sus sobrinos le gritaban para que bajara a arrullar al niño Dios y a cenar. México congelado. Un cuento de Teresa Salazar.